¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Soy Ariel Gordon, licenciado en Ciencia Política y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, docente investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, allí docente también en la maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad y en la Universidad General Sarmiento. Es un gusto compartir esta clase con ustedes sobre la relación entre ciencia y desarrollo en el contexto argentino y latinoamericano que tengo el gusto de compartir con Oscar Galante. Bueno, para comenzar la clase de hoy quería retomar el tema que es lo que convoca y le da unidad a esta clase, ¿no? La relación entre ciencia y desarrollo. Y uno podría pensar que la relación entre ciencia y desarrollo es natural y que es así en todas las regiones del mundo, pero tiene una especificidad latinoamericana. Entonces el tema que quisiera abordar hoy es cuál es esta especificidad latinoamericana en cuanto al desarrollo de capacidades de ciencia y tecnología y su relación con el desarrollo. La primera pregunta que quiero plantearles es, si ustedes tuvieran que definir a América Latina, ¿sí?, como unidad, ¿qué dirían? ¿Qué caracteriza a la región de América Latina? Repito la pregunta. Si ustedes tuvieran que caracterizar a América Latina como unidad, ¿qué dirían que caracteriza esta región que la diferencia de otras regiones del mundo? Esta es una pregunta que suelo hacer cuando comienzo el curso de Ciencia, Tecnología y Desarrollo en América Latina en varias de las maestrías. Muchos de los temas que surgen son el subdesarrollo, la dependencia, de acuerdo al enfoque teórico que uno tenga, la falta de desarrollo de capacidades relativas en ciencia y tecnología, ¿sí?, la inserción subordinada en el mundo y otros cuantos temas, ¿sí? Y uno de los primeros puntos que señalo es que, si bien creo que todos estos comentarios que acabo de hacer caracterizan a América Latina, no son tan específicos de la región. Hay otras regiones del mundo que también comparten la inserción subordinada, dependiente, ¿sí? África, por ejemplo, a partir de una herencia neocolonial muchísimo más cercana en el tiempo que la nuestra, hasta mediados del siglo XX, ¿sí? La mayoría del continente ha estado bajo procesos de colonización y recién entonces, en la segunda posguerra, comienza el proceso de descolonización, y lo mismo se podría decir de otra parte importante de Asia. Si tuviera que caracterizar a América Latina, un punto que quiero señalar y que quiero resaltar con ustedes es, por una parte, la heterogeneidad, ¿sí?, la heterogeneidad estructural. Uno puede decir, bueno, la heterogeneidad también caracteriza a muchas otras regiones del mundo. No es lo mismo en los Estados Unidos, las dos costas este y oeste ricas, ¿sí?, mucho más desarrolladas, con una especialización productiva en servicios y en manufacturas de alto valor tecnológico, que el Midwest ex industrial o los estados rurales de Dakota del Norte, del Sur, otros tantos. Lo mismo uno podría decir de Europa, ¿sí?, y entre las regiones del sur de los países del Mediterráneo comparados con los países escandinavos. Son regiones muy heterogéneas entre sí. Sin embargo, me arriesgo a decir que en el caso latinoamericano la heterogeneidad es muchísimo mayor. La heterogeneidad que tenemos entre países como Argentina, Brasil y México, los países relativamente más chicos de la región, es mucho mayor. Pero esa heterogeneidad no es solo entre países. La heterogeneidad que tenemos entre el área metropolitana de Buenos Aires y, por ejemplo, Formosa, una de las provincias más postergadas en el nordeste argentino, es mayor. Lo mismo podemos decir sobre las diferencias entre el indicador que quieran tomar entre el estado San Pablo, la región del ABC, y el Sertão o el nordeste brasileño, ¿sí? Entonces, esta heterogeneidad es muy marcada y es relevante cuando uno analiza las políticas de ciencia y tecnología y el desarrollo de capacidades en ciencia y tecnología en relación al desarrollo, porque es lo que nos preocupa y lo que estamos discutiendo acá. Además de esta heterogeneidad, que el pensamiento cepalino ha caracterizado como heterogeneidad estructural, y que después comentaremos brevemente a qué refiere este concepto, América Latina se caracteriza por una sobrevolatilidad. Y el tema de la sobrevolatilidad es, en términos económicos, muy importante, y es especialmente importante por sus impactos
en términos de desarrollo económico sobre la acumulación de capacidades en ciencia y tecnología, que justamente, como ya han visto en este curso con varios otros colegas, es una actividad iterativa, acumulativa y de largo plazo, ¿sí? Entonces, la sobrevolatilidad afecta muy fuertemente los senderos de desarrollo. Para este punto les sugiero consultar la bibliografía de referencia que les planteamos de Bertola y Ocampo, ¿sí? Dos economistas latinoamericanos, uruguayo uno, colombiano el otro, con su magnífico libro sobre la historia del desarrollo económico de América Latina desde la independencia hasta prácticamente nuestros días, en una mirada de largo plazo, hasta 2010, ¿sí? Que tienen como referencia, que está editado tanto por Fondo de Cultura Económica y hay una versión gratuita online que tienen disponible en el campus, editado por la Secretaría General Iberoamericana. Uno de los puntos que plantean Bertola y Ocampo es que para cada nivel de ingreso, Latinoamérica se caracteriza por una sobrevolatilidad con respecto a otros países de ingreso similar de otras regiones del mundo. Repito el concepto porque me parece que es muy importante. Para cada nivel de ingreso, es decir, comparando los países latinoamericanos de menor ingreso relativo con países de otras regiones del mundo de ingreso similar, países de ingreso medio alto, como la Argentina, por ejemplo, con otros países con niveles de ingreso similar, América Latina se caracteriza por tener una volatilidad mayor. ¿Qué significa esto? Volatilidad en las tasas de crecimiento. No significa que crezcamos poco desde un largo plazo, que uno también podría caracterizarlo como tasas de crecimiento relativamente bajas, pero ese es otro punto. Acá lo que me interesa destacar es el desvío estándar, en todo caso, respecto a ese promedio de crecimiento. Es decir, los procesos de crecimiento están marcados por serruchos, periodos de crecimiento relativamente intensivo con grandes caídas, ¿sí? Esta volatilidad en las tasas de crecimiento, la literatura sobre desarrollo económico lo tiene claramente asociado a patrones, ¿sí?, de especialización productiva muy concentrada en recursos naturales o en monoproductos de exportación, porque los países que tienen estas características están muy expuestos a las variaciones de los precios internacionales sobre su monoproducto de exportación. Esa exportación es su principal fuente de divisas, es su principal fuente fiscal, o sea que frente a caídas de precios que no controlan, tienen serias crisis fiscales de cuenta externa, económica y también en muchos casos políticas y sociales. En todo caso, la novedad latinoamericana es que esto que caracteriza a economías de relativo menor tamaño, menor ingreso, ¿sí?, menor desarrollo, también caracteriza a las de ingreso mediano alto. También no podría caracterizar de esta manera a países como la Argentina o como Brasil. Y esto es lo que es, en todo caso, analíticamente sorprendente. Que países con economías tan diversificadas, ¿sí?, o por lo menos mucho más diversificadas que la media latinoamericana, ¿sí?, con ya sectores industriales con un tamaño relativo importante, tengan niveles de volatilidad tan importante. Entonces, la cuestión de la sobrevolatilidad se vuelve una cuestión específica de la región. Y la sobrevolatilidad, que es la forma de encararlo desde la ciencia económica, si uno lo analiza desde la ciencia política, ¿cómo se traduce? En gran inestabilidad de los senderos de desarrollo, ¿sí?, en crisis políticas a lo largo del tiempo, ¿sí?, durante el periodo de industrialización liderada por el Estado, y en este curso adoptamos el enfoque propuesto por Bertola y Ocampo para hablar de industrialización liderada por el Estado, porque no se trató solamente de industrialización por sustitución de importaciones. La sustitución de importaciones fue una de las dimensiones del proceso, pero sería reducir la complejidad que tuvo el proceso plantear que fue solamente sustitución de importaciones. Tuvo también en la etapa avanzada, a fines de la década del 60 y principios de la década del 70, programas de promoción de exportaciones. Así que el eje que caracteriza a el patrón de desarrollo durante el periodo, ¿sí?, desde la crisis del 30, pero con mayor profundidad desde la segunda posguerra hasta mediados de la década del 70, es el de industrialización liderada por el Estado. Entonces, decía recién que una de las características de este proceso ha sido, durante el proceso de industrialización liderada por el Estado,
la restricción externa, las crisis cíclicas del proceso denominado de stop and go, ¿sí? Procesos que se originan por la característica de nuestros países de tener una alta elasticidad de ingreso de las importaciones, y me detengo en este punto. ¿Qué significa la alta elasticidad de ingreso de las importaciones? Que por cada punto, ¿sí? Que cada 1% del producto que crecen nuestros países, las importaciones crecen proporcionalmente más. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que cuanto más crecemos, más importamos. Entonces, ¿cómo va a terminar esta película? Sí, obviamente que lo que nosotros queremos hacer es crecer para aumentar nuestro tamaño, para poder redistribuir el ingreso y que la torta sea más grande, pero aumentan las importaciones proporcionalmente más. Vamos a necesitar cada vez más divisas para poder profundizar los patrones de crecimiento. Y esta necesidad de divisas, ¿sí? Si no se logra por un aumento equivalente de las importaciones, si no hay un aumento muy significativo de la productividad del sector transable, de las exportaciones, un aumento de las cantidades y de los precios de las exportaciones, ¿sí? Y acá, cuando hablo de los precios, se complejiza el asunto por la famosa tesis Prebisch-Singer de el deterioro secular de los términos de intercambio, es decir, que el poder de compra de nuestra canasta de productos exportadores tiende a deteriorarse en el largo plazo frente a la canasta de productos que importamos. Pero volviendo al punto anterior, entonces, si para cuanto más crecemos, más importamos, ¿cómo vamos a solucionar esto? O aumentamos significativamente las importaciones de las exportaciones de nuestros productos más competitivos y transables. Si no lo hacemos por esta vía, vamos a tener una restricción externa, ¿sí? Que va a derivar una gran devaluación, ¿sí? Una crisis fiscal, una crisis económica y en muchos casos, lamentablemente durante este periodo latinoamericano, en un golpe de Estado. Como el sistema político no tiene capacidad de procesar la crisis que supone esta restricción externa y la crisis sobre las cuentas públicas, la mega devaluación que vuelve a equilibrar las cuentas a costa de deteriorar el ingreso, el salario real, básicamente el ingreso de los trabajadores y tener una redistribución negativa del ingreso, derivó durante gran parte de este periodo en golpes de Estado. ¿Cuál es la variable que tiende a complejizar esto? La introducción, a partir de fines de la década del 60, del endeudamiento externo como una herramienta, ¿sí? Cada vez más importante para poder suplir esta restricción externa, que lo único que hace es patear el problema para adelante, pateamos la pelota para adelante, ¿sí? Y se agranda el problema, porque las divisas que nos están faltando no solamente las necesitamos para pagar el déficit de cuenta corriente que tiene el país en ese momento dado, sino que en el largo plazo tendrá que también pagar los servicios, los intereses de la deuda que está tomando para poder cubrir el déficit original. Hasta que los intereses son tales, ¿sí?, que esto se vuelve una bola que se retroalimenta. La experiencia de las décadas del 70, a partir de la financiarización de la economía mundial, ¿sí?, después de la crisis del petróleo, con el aumento vía los eurodólares y otros procesos de los saldos disponibles, del excedente disponible para ser prestado a los países latinoamericanos en un contexto también de aumento del precio de los commodities, generó un marco donde había incentivos para prestarle a los países latinoamericanos porque sus productos exportables eran caros y la tasa de interés era relativamente baja. Frente a una nueva crisis, aumenta la tasa de interés, cae el precio de los productos exportables, no necesariamente frente a una crisis en nuestros países latinoamericanos, sino también derivado por otros procesos de los países centrales que determinan el precio de la tasa de interés, que esto también afecta el precio de nuestros productos exportables, de los commodities, deriva en un problema mayor, ¿sí? Porque ahora ya no solamente debemos el capital original, sino el capital más todos los intereses que se han ido acumulando, lo que vuelve el problema muchísimo mayor. Pero bueno, ustedes dirán, toda esta introducción nos da un marco sobre el desarrollo económico y la sobrevolatilidad. ¿Pero qué tiene que ver con las políticas de ciencia y tecnología? Bueno, tiene mucho que ver. ¿Por qué?
Porque las políticas de ciencia y tecnología, el desarrollo de capacidades en ciencia y tecnología, se caracteriza por ser un proceso de largo plazo, acumulativo, iterativo, ¿sí? Donde hay un aprendizaje constante, donde la formación de recursos humanos, como habrán visto con varios colegas, como Martín Unzué, por ejemplo, llevan muchísimos años. Le puedo preguntar a ustedes mismos, ¿cuántos tiempos lleva fabricar un licenciado o un ingeniero? ¿Sí? 5, 6 años, 4 años en el mejor de los casos, en carreras cortas. ¿Cuántos más lleva construir un magíster? 2 años más en el mejor de los casos. ¿Cuántos más un doctor? 5 años más, 12 años en el mejor de los casos. Piensen, lleva a un país el esfuerzo de poder invertir en la formación de un doctor. Y si tenemos contextos donde los procesos tienen esta alta volatilidad, cambios de rumbo tan marcados y no hay un proceso de acumulación de capacidades de largo plazo, vemos que todas estas inversiones, ¿sí?, en recursos humanos, que son las fundamentales, la inversión para formar investigadores, docentes universitarios, otra cosa será la inversión en infraestructura, que merece otro tipo de análisis, ¿sí?, no tienen luego el lugar donde insertarse. Y termina en un problema aún mayor que hemos vivido con mucha frecuencia en América Latina, que es la fuga de cerebros, ¿sí? Es haber formado recursos humanos altamente calificados con ingresos públicos, ¿sí?, a costa del Estado, y que por estas restricciones que luego terminan afectando los presupuestos de ciencia y tecnología, terminan generando incentivos para expulsar a la emigración económica a toda una generación de investigadores. Y esto, que sucedió en las décadas del 60, del 70, del 80, con la crisis de la década perdida, se volvía aún mucho más dramático cuando uno suma la persecución política por los golpes de Estado que señalaba antes, que fueron particularmente duros en la represión del sistema científico universitario, en particular en la Argentina, en Uruguay y en Chile. El caso de Brasil es marcadamente diferente, sí fue muy duro con la comunidad de las ciencias sociales, pero no así la dictadura que se instala en la década del 60 y a partir de la década del 70 lo es con respecto a las ingenierías y las ciencias exactas y naturales, en tanto eran estratégicas para la acumulación de capacidades en sectores industriales importantes de acuerdo al proyecto neodesarrollista que tenía en el entonces gobierno militar. O sea que esto nos da un panorama donde vemos que la cuestión de la sobrevolatilidad, la inestabilidad, ¿sí?, el hecho de tener tantos cambios de rumbo, ¿sí?, no solamente en los países más chicos y menos diversificados en su estructura productiva, que es lo que señalaría la literatura, sino para cada nivel de ingreso en todos los países latinoamericanos, es una característica que tiene sus consecuencias sobre el desarrollo de capacidades de ciencia y tecnología y en particular sobre el desarrollo de capacidades en recursos humanos. Bueno, muchas gracias y continuamos en el siguiente módulo.